Muy bien, pues comenzamos, estamos grabando, así que quien quiera, por favor, que ponga su cámara en oculto para que no se le vea. Y bueno, pues esto es una reunión informal en el sentido de que es para gente de BNI o gente interesada sobre las ayudas que da la Comisión Europea a través del programa Europa Creativa. Entonces, ha sido tan amable de estar con nosotros Javier Porras. Voy a daros una breve panorámica de su currículo. Entonces, como es es una joven eminencia, aunque a él no le guste decirlo, pues directamente no lo niego, lo voy a leer porque no lo puedo tener en la cabeza. Entonces, quiero deciros, para que sepáis los quilates de quien nos imparte este comentario, que Javier Porras es doctor en estudios europeos y licenciado en Derecho Jurídico Comunitario por la Universidad CEU San Pablo, y tiene estudios finalizados en la Universidad de Tübingen, Alemania. Es especialista en Derecho Europeo y Español de la competencia y máster universitario en Unión Europea. Ha realizado también cursos en gestión de servicios públicos en la Fondazione per l'Ambiente de Turín y de Derecho Europeo como doctorando visitante del Instituto Universitario Europeo de Florencia. Actualmente es profesor de Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Es también investigador en el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos de dicha universidad y participa en diversos proyectos de investigación de la Comisión Europea y en I+D nacionales en Europa, así como es asesor a instituciones de terceros estados. Escucha, tengo que dejarte Cerrad los micros, reunión. por favor. Doy tu Participa en teléfono diversos a Virginia. programas y Vale. diversos colectivos. Mi teléfono, que ya te mando Ay, yo. chicos, esos micros. Es secretario general de la European Law Court Society, colaborador semanal en diversos programas de radio, y tampoco os voy a decir en todo lo que participa, pero estos son los quilates de Javier. Y a partir de aquí, mi primera pregunta para Javier, y le cedo el protagonismo, es exactamente, teniendo en cuenta que esto es una charla para empresarios, no para asociaciones o fundaciones o ONGs, es exactamente qué es el programa Europa Creativa, para que lo entendamos la gente que nos dedicamos a negocios en este tema de lo cultural o lo cercano a lo cultural. Muchas gracias, León. Muy buenas tardes a todos. Y lo primero, muchas gracias. Y ha exagerado, León, cómo se nota que es amigo. Y bueno, en la presentación, la verdad es que parece mucho más de lo que realmente es. No hago más que mi trabajo, que es el universitario. Dicho lo cual, he aceptado con mucho agrado hablarles a ustedes. En cierta manera, yo no me dedico, como ha dicho León, exactamente al sector cultural ni al sector audiovisual. Lo que sí que es cierto es que aunque en la universidad optamos a proyectos de I+D, a proyectos de investigación, y ahora enlazo con tu primera pregunta, León, la Comisión Europea cada vez le ha dado más importancia a la promoción cultural. Y también, como pequeña introducción, es cierto que todos nosotros, y hablo como ciudadanos, por los orígenes de las propias comunidades europeas y de la posterior Unión Europea, pensamos en la Unión como una organización de carácter económico. Todos conocemos el mercado común, la Comunidad Económica Europea, etcétera, pero no tenemos que olvidar nunca que, y además esto está en los propios escritos de los padres fundadores de la Unión Europea, Monnet, Schuman, Adenauer, etcétera. Ellos tuvieron muy claro que tenían que comenzar por la unión económica, pero su objetivo era la unión cultural. Y esto lo dejaron muy claro. De hecho, les pesó muchísimo no llegar a conocer una inversión realmente en los aspectos culturales de la Unión Europea, que es lo que les hubiese gustado. Y es más, la propia Unión es consciente de que ha tardado décadas en focalizar sus ayudas a estos sectores. Y es cierto que a partir de los años 90, especialmente a partir de Maastricht y a partir del 92, es cuando comienza a realmente dar el peso que se merece, quizás no todo, pero gran parte del peso que se merece a la creación cultural y a la creación audiovisual en el seno de la Unión Europea. Para ello, ha ido destinando progresivamente fondos. Igual que ha destinado fondos para la investigación en la universidad, fondos para investigación en programas de ciencias exactas, de ciencias aplicadas a la carrera aeroespacial, etcétera, también ha dedicado fondos a la creación cultural y audiovisual. Es cierto, bueno, pues que las cifras, tanto en términos absolutos como en términos proporcionales, pues no son todas las que nos gustaría,
evidentemente, el dinero es limitado, pero bueno, sí que es cierto también que vemos que ha habido una mejora continua y desde luego ahora hablaremos del nuevo programa y ha habido una mejora respecto al periodo anterior. Claro, preguntaba León, ¿qué es Europa Creativa? Quizá alguno de ustedes ya lo conozca, pero Europa Creativa es la línea de financiación, y digo financiación porque pueden ser bien ayudas o pueden ser bien licitaciones para llevar a cabo algunas de las propuestas que ya proponga por sí la Comisión Europea o algunas otras instituciones europeas. Por lo tanto, la línea presupuestaria aprobada por parte de la Comisión Europea, lo que equivale a decir al Gobierno Europeo, a la Unión Europea, para estas acciones que además se dividen en 3 subcategorías, como veremos a continuación. ¿Qué es lo que pretende, por lo tanto, la Comisión Europea con la línea Europa Creativa? Pues lo que pretende es, y leo textualmente, porque ellos son los que mejor lo explican, promover la diversidad cultural y lingüística europea y el patrimonio cultural de Europa. Ese es el primer objetivo. Segundo objetivo, siempre que haya calidad y diversidad en las obras europeas, que además se llega a un público transfronterizo, es decir, que las obras españolas no estén pensadas exclusivamente para el público español. Evidentemente tendrá su idiosincrasia, tendrán sus peculiaridades, pero que sea un producto que pueda ser también exportado, no es la palabra correcta porque dentro de la Unión Europea ya no exportamos, pero sí que pueda ser consumido por el resto de europeos, pero además incluso que tenga una proyección internacional con el sello de Europa. Esto también va a ser muy importante, ¿no? Como hemos dicho, esto como consecuencia de esto, que se refuerce también la dimensión internacional de los sectores culturales y creativos, ya no solamente nacionales, sino europeos. Y por último, y esto también es muy importante, y es quizá una gran diferencia respecto al tipo de subvenciones al que estamos acostumbrados en España, y haré también una pequeña referencia a esto, a mejorar la competitividad del sector cultural y del sector creativo, especialmente del sector audiovisual. ¿Y por qué señalo competitividad en esta primera cuestión? Porque, como veremos a continuación, las ayudas europeas, a diferencia, y no digo de los aquí presentes, pero quizá de la visión que tenemos el mayor conjunto, en su mayoría el conjunto de los españoles, no se trata de que nos den subvenciones a fondo perdido la Unión Europea simplemente para que los creadores o los artistas tengan un salario, tengan un sueldo, no. Se trata de impulsar proyectos. Es decir, al final lo que quieren es que tengamos tanto artistas, productores, empresarios de los sectores culturales y audiovisuales competitivos. Que sean pequeñas ayudas que te permitan luego en la esfera privada también obtener tus propios fondos. Por lo tanto, no se trata de tener una ayuda, una subvención que digas, bueno, yo con esto he cubierto ya, para que nos entendamos, mis necesidades vitales en el próximo mes o en el próximo medio año, los próximos 2 años, sino que nos podamos dar a conocer, que podamos desarrollar un proyecto, que podamos desarrollar una idea y que luego podamos explotar esa idea y ese proyecto y que podamos vivir de ello o que nos sirva de un primer impulso para posteriormente poder iniciar otros proyectos de mayor envergadura, de mayor bagaje, con otra temática, etc. No sé, León, si respondió tu primera pregunta con esto. Sí, sí, efectivamente. O sea, lo que está muy claro es que a mí me queda, aunque después tendremos un turno de preguntas, que es por eso lo que te he pedido esta pequeña conferencia es que es sobre todo algo para impulsar el tejido empresarial relacionado con la cultura y no para una actividad más cultural relacionada con asociaciones o con artistas y tal, sino para impulsar las industrias culturales europeas, buscando una mayor integración, ¿no? De hecho, lo que queremos es el sello europeo, lo que quiere la Comisión Europea. Lo que quiere es, en otras palabras, un sistema que por otro lado no hemos descubierto nosotros. Es decir, salvando las distancias, y seguramente muchos de ustedes los conozcan, saben cómo funciona el sector cultural o el sector audiovisual, por ejemplo, en los Estados Unidos. Por poner un ejemplo occidental, en el cual, bueno, pues en Estados Unidos no es que no existan subvenciones y ayudas a la cultura, existen. Lo que ocurre es que el formato es ligeramente distinto. Evidentemente no estoy hablando de Hollywood, como todos sabemos que es
es una industria complejísima y además con sus propias peculiaridades internas. Pero sí que hay ayudas. Y en Europa, y de hecho, me van a permitir también un ejemplo. Yo creo que todos somos conscientes, no hace falta más que poner Televisión Española o Antena 3, Telecinco, por poner las cadenas con mayor índices de audiencia, ¿no? ¿Cuántas películas alemanas, suecas, finlandesas, austriacas consumimos los fines de semana de sobremesa? Yo muchas veces pienso, pero realmente, o sea, todas estas películas, por ejemplo, están pensadas directamente para ser consumidas en cine, en salas de cine, no, no. Son productos, muchas de ellas, que cuentan con apoyos, no solamente de subvenciones nacionales, sino de subvenciones europeas, y que, bueno, están pensadas pues, para impulsar precisamente la industria audiovisual, y además está dirigida, una vez más, a un consumo determinado, un consumo que quizá en España no nos hemos todavía, ¿no?, planteado, que es pues, directamente el consumo en televisión. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera, pero que es un formato que los Estados Unidos está muy instaurado, por ejemplo, una vez más. Por lo tanto, eso lo que estábamos comentando también previamente a la charla, que tenemos también que adaptarnos y saber en qué mercado nos estábamos moviendo. Y lo que quiere la Unión Europea es que no es que solamente se consuma cine de sobremesa, y permítanme este calificativo que no es para nada peyorativo, en absoluto, pero que no quieren que consumamos cine de sobremesa solamente alemán o sueco o austríaco. Es que también quieren que se consuma producciones españolas o cooperaciones, ¿no?, coproducciones entre distintos Estados miembros, y que sea un producto, como hemos dicho, europeo. Bueno, igual que ahora estamos consumiendo series turcas, salvando las distancias, ¿no? Y han sido capaces de exportarlo y que nosotros seamos un público que lo estamos consumiendo. Pues lo que se pretende también es que podamos exportar ese producto a Turquía. Pero bueno, volviendo otra vez focalizando, ¿no?, a la importancia que le da la Unión Europea. Fíjense, comentábamos que esta pequeña charla viene en momento idóneo porque la Unión Europea aprueba los presupuestos por periodos plurianuales. Justamente se ha cerrado el periodo anterior, que concluyó en 2020, y recién comenzamos el nuevo periodo plurianual 2021-2027, hasta tal punto que están ya aprobadas por parte de todas las instituciones europeas los presupuestos, pero todavía no han salido las primeras convocatorias. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que estar es alerta. Pero para que se hagan una idea, ahora mismo la Unión Europea ha dividido la financiación en tres categorías. Una categoría que iría a lo que podemos entender como actividades culturales propiamente dichas, otro a lo que ellos denominan media, es decir, sector audiovisual, que ahora veremos también lo que engloba, y por último una especie de cajón mixto que sería la intersectorial, combinar las actividades culturales con las audiovisuales. Presupuesto, pues para los próximos 6 años, un presupuesto mínimo de 820 millones para las actividades de media, que puede llegar a los 1.081 millones de euros en su conjunto, es decir, se garantiza que menos de 820 no van a ser, y se prevé que alcance los 1.081 millones. Cultura, 450 millones, que puede llegar hasta los 609 millones de euros. Intersectorial, unos 160 millones de euros, que podría llegar incluso a los 190 millones de euros. Insisto, tanto en términos absolutos como en términos proporcionales, seguimos echando en falta quizá que se dedique más presupuesto, ¿no?, a estos sectores. Pero bueno, igual que lo estamos echando en falta en I+D, etcétera. También pensemos que estos presupuestos han tardado más en aprobarse por la situación que todos vivimos de sanitaria, ¿no?, la cual ha trastocado bastante nuestros planes en el último año. Pero bueno, ya tenemos esta garantía, ¿no? Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta las personas que se dedican a los sectores de creación cultural? Ya sea como artistas, como creadores culturales, como promotores o empresarios de sector cultural y audiovisual. Pues es muy importante. Es verdad que en Europa, a ver, no es que se acepte todo, pero digamos que, a diferencia también en España, en el que por desgracia no es ningún secreto, todos sabemos que ya no solamente depende de la calidad, sino que hay otra serie de factores, y esto también nos afecta al sector universitario, ¿eh? No, o sea, que no nos engañemos.
bueno, pues que condicionan el que podamos obtener financiación. En el caso de Europa se aceptan varias propuestas, pero sí que, hombre, se marcan unas líneas primordiales, más que nada también que van en línea de las propias políticas europeas, para que haya una consonancia entre el resto de las políticas europeas, cuál es la agenda política de la Unión Europea para los próximos 6 años, y que la producción del mercado cultural y el mercado audiovisual, insisto, varían en línea, lo cual no quiere decir politizar las líneas, es lo que quiero decir. No, simplemente es decir, bueno, vamos a dar más apoyo quizá a esta serie de actividades, con independencia de luego de la temática que se pueda plantear dentro de cada uno de estos perfiles. Entonces, para que se hagan una idea, ¿qué es lo que se va por un lado, a promover? 3 aspectos fundamentales. Esto lo voy a pasar por escrito, en una infografía muy clarita que ha hecho la propia Comisión Europea y que además se ha aprobado recientemente. De hecho, me la han pasado hoy mismo, esta infografía. Pues, por un lado, como decía León, cooperación de la transfronteriza de los agentes culturales, esto es fundamental. Quieren que a nivel europeo todavía se promueva más estas cooperaciones tanto de cultural como de creación. También que haya más financiación para la creación de redes culturales europeas. Esto es una de las prioridades, que no vayamos en solitario, sino que precisamente la financiación es que conozcamos, como estábamos hablando previamente con algunos de ustedes, al resto de creadores y productores y empresarios en el mercado europeo. Y por último, bueno, pues potenciar también lo que hablábamos del Erasmus cultural, el aprendizaje mediante estancias en otros Estados miembros, estancias culturales en otros Estados miembros, ¿no? Entonces, para ello, creo que son 7 u 8 líneas se va a marcar prioritarias la Comisión Europea para el periodo 2021-2027. Pues va a promover especialmente la financiación. Y leo, aquí sí que me van a permitir que les lea textualmente: la especial atención a las formas narrativas innovadoras y a la realidad virtual. Otro de los sectores va a ser el establecimiento de una red de plataformas de vídeo a la carta, es decir, producción para plataformas digitales, para que nos entendamos todos. Bueno, el lenguaje ustedes lo manejan mucho mejor que yo, que para eso son especialistas. También se va a apoyar, y especialmente tras el periodo COVID, en las salas que proyecten películas con sello Unión Europea. Como hemos dicho también, la estrategia de distribución paneuropea, es decir, que fuera, tanto dentro de la Unión Europea, pero también como el resto de la Europa geográfica, se conozca también nuestros productos. Por otro lado, también el desarrollo de obras europeas de mayor éxito. No se trata de crear un Hollywood o un Bollywood en la Unión Europea, pero sí que somos conscientes en la Unión Europea de que hay calidad de creación cultural y de creación audiovisual, y quieren una vez más que nos quitemos lo que hablamos de los complejos, que seamos capaces de exportar, por lo tanto, nuestras obras, y que no sean visto como nos tachan muchas veces los norteamericanos de un producto para un público muy, muy concreto por ese halo de cultural que se nos da, sino que también seamos capaces de exportar esos productos que llegan a la mayoría del público, que se pueden hacer también en la Unión Europea. Y de hecho, ustedes lo saben mejor que yo, alguien que ha apostado mucho por eso son los chinos, sin ir más lejos. Cada vez están haciendo mayoría de superproducciones. También es cierto que ahí no podemos competir con ellos porque, normal de lo que hemos dicho, la competitividad para ellos no existe. Es financiación directa del Estado, pero bueno, ese es otro tema para otra conferencia, ¿no? Algo también muy interesante, quiere financiar también la Unión Europea la creación de un directorio de películas europeas. Otra de sus prioridades es la creación de una red de festivales europeos. Sí, es cierto, y ustedes lo saben, ya existen festivales europeos. Sí, pero hasta donde yo sé, interactúan de una manera relativamente aislada. O sea, lo que se quiere ahora es crear un circuito y profesionalizar esa red de festivales europeos. Y cuando estamos hablando de festivales europeos, no estamos pensando tampoco, no nos imaginemos en las grandes metrópolis, los grandes eventos. Quieren que se creen también nuevas redes, nuevos festivales. Y una vez más, aquí la Unión Europea no quiere que todo se concentre ni en París, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Viena.
Al final, si somos capaces de crear un buen producto que se pueda también divulgar, crear, ensamblar cualquiera de los procedimientos, pues no lo sé, en Tortosa, por poner un ejemplo, o en un pueblo de la provincia de Teruel, ¿por qué no? Que se haga también allí. O sea que por lo tanto esto no se trata tampoco de financiar ni las grandes metrópolis, ni las grandes urbes, ni solamente los focos, sino de llevar la cultura y la producción cultural a todos los rincones del territorio europeo. Otra financiación importante para los próximos 6 años. Se quiere invertir, no sabemos todavía qué tipo de proyectos o qué tipo de convocatorias se van a abrir a este respecto, pero sí que se quiere invertir en la formación y promoción de 5.000 profesionales de los medios audiovisuales. O sea, quieren que tengamos verdaderos profesionales, no quieren que esto tampoco sea algo amateur. Está muy bien que puedan surgir también, evidentemente, empresas, genios de manera individual, pero somos conscientes de la Unión Europea, hemos llegado a la conclusión de que necesitamos también profesionalizar el sector para tener precisamente productos de calidad, como estábamos comentando, ¿no? Y por último, y esto no es menos importante, hay un compromiso también de inversión en actualizar y sobre todo aplicar normas a los medios audiovisuales y un sistema normativo que sea homogéneo también al territorio de la Unión Europea, precisamente para que podamos fomentar ese movimiento de los productos entre los Estados miembros, ¿no? Y fuera de nuestras fronteras. Esto dentro de nuestras fronteras, ¿qué se va a financiar desde la Unión Europea para que potenciemos fuera de nuestras fronteras nuestros productos audiovisuales y culturales? Pues primero, se va a crear una marca de obras europeas a nivel internacional, es decir, un sello europeo. Sí, ahora ya también existía una especie de sello europeo, pero se va a potenciar todavía mucho más. Y también esto se va a ver reflejado, evidentemente, luego en la financiación. Se va a apostar también y se va a hacer una inversión importante. Esto no sé hasta qué punto tampoco va a llegar a los empresarios o a los profesionales del sector audiovisual, pero sí que hay un compromiso también de invertir para que se presenten más obras europeas en festivales internacionales y que tengamos mayor presencia de la que tenemos hasta la actualidad. Y una vez más, igual que se va a fomentar los contactos de redes intraeuropeas, se va a fomentar también las redes de contactos entre jóvenes emprendedores del ámbito creativo, europeos con otras regiones del mundo. ¿Vale? Digamos, este es el marco, lo que llaman ellos el framework, ¿no? de en qué va a consistir el grueso o el enfoque de las ayudas para los próximos 6 años, hasta el periodo 2027. No sé si quieres que continúe, León, o quieres plantearme alguna pregunta. Vamos a ver, te comento que aquí, bueno, este es un grupo multidisciplinar, lógicamente el de Cultura de BNI, aquí hay empresarios, algunas cosas que has dicho, por ejemplo, aquí hay muchos empresarios de eventos, con lo cual lo que estás diciendo de creación de festivales puede interesar mucho. También hay gente de audiovisual, profesionales, no hay productoras de cine normalmente en BNI, y también artistas independientes que lo del Erasmus artístico pues les puede interesar mucho, pero yo creo que como esto es muy complejo, a lo mejor podríamos, porque ya llevamos media hora, decir en qué se sustancian estas ayudas o cómo se accede a ello, porque siempre después entiendo que nos vas a dar este dossier donde van a estar los enlaces donde la gente puede explorar más dependiendo de su categoría profesional, porque por ejemplo también hay aquí muchos profesionales de algo que, bueno, en nuestro país que es de bárbaros en algunas cosas, no se admite como cultura, pero que lo es, que es la gastronomía. Entonces, un poco, pues quizás para no alargar esto demasiado y poder dar un pequeño plazo a preguntas, decir cómo se pueden acceder a esas ayudas y cómo se puede acceder a toda esta información, que ya daremos los enlaces pertinentes. Sí, 2 vías, fundamentalmente. La vía directa a seguir la página de la Comisión Europea y concretamente la de Europa Creativa. Como hemos dicho, yo le voy a pasar a León todos los enlaces y le voy a facilitar la información. En el caso de que lo hagamos directamente, el seguimiento a la Comisión Europea, es muy importante. Hay un nuevo portal que además entró en funcionamiento el 1 de febrero del presente año. De momento solamente está en inglés,
lo que hablábamos. Eso no quita que luego las convocatorias, conforme se van subiendo, puedan estar en distintos idiomas, pero sí que tenemos que hacernos idea de que la plataforma, insisto, por lo menos de momento, está en inglés. Sí. Entonces, allí se van a ir subiendo progresivamente tanto las ayudas como las convocatorias de financiación para actividades que vengan propuestas directamente por la comisión. Es decir, o bien propuestas que podamos hacer nosotros, o bien propuestas que ya estén hechas y que se haga me sale ahora en inglés, un call for tenders, una convocatoria de Sí. licitación. Eso es, que no me salía ahora el término. Ahora explicaré también cómo tenemos que estar preparados también para cuando se hagan las convocatorias. Pero luego también es muy importante lo siguiente, y en España, y no lo digo por aquí, quizá por los aquí presentes, pero en líneas generales, y esto también lo veo en la propia universidad, una vez más, y con todo el cariño y a la par del dolor de mi corazón, tengo que decir que somos un poco catetos. ¿Por qué? Porque nos da miedo preguntar, porque nos da miedo consultar. La Comisión Europea tiene oficinas en todos los Estados miembros. Es que es más, es una obligación de los Estados y de nuestros respectivos ministerios tener delegaciones. Es más, la página del Ministerio de Cultura y Deporte tiene una sección específica, todo en español, por lo menos la información más básica. Luego los enlaces pueden ir evidentemente a la página de la comisión, donde nos explica esto mismo que hemos estado hablando y que tiene además el deber y la obligación de mantenerlo actualizado. De hecho, le voy a pasar también el enlace a León y ustedes lo podrán ver. Se especifica dentro del subprograma Cultura qué acciones se van a subvencionar en los próximos 6 años, dentro del subprograma Media también cuáles son las acciones o las líneas orientativas, y luego incluso también se va a desarrollar qué se entiende por esa modalidad interseccional de la que hemos hablado. Pero es más, como he dicho, hay que perder el miedo a preguntar. Hay contactos oficiales. Europa Creativa tiene una oficina dependiente del Ministerio con un correo electrónico y están para que les consultemos. Lo que no están es para hacernos los proyectos, evidentemente, pero para hacerles consultas, desde las cuestiones técnicas hasta quizá cuestiones de orientativas, están para ello. Y además, doy fe de que contestan. Tenemos lo mismo para la oficina creativa, Europa Creativa. Hay delegaciones también. O sea, está la central, pero luego también hay delegaciones territoriales. Y ocurre exactamente para el sector media, audiovisual. Hay una central que de hecho está en la Ciudad de la Imagen, en la calle Luis Buñuel, como podía ser de otra manera, pero es que luego hay también una agencia, una delegación en Andalucía, otra en Cataluña, otra en Euskadi, pero bueno, en cualquier caso la central contesta siempre bien. Y insisto, es verdad que Europa Creativa solamente tiene Twitter, yo aconsejo seguir su Twitter también, más allá que se pueda escribir correos electrónicos. Media, como no podía ser de otra manera, tiene también Instagram, Facebook, etcétera, y es importante seguirlos porque es cierto que si nosotros podemos estar pendientes de los proyectos que se van colgando en la página de la Comisión Europea, es más fácil que nos llegue un Twitter o que veamos el Facebook o el Instagram del Ministerio y ahí nos enteremos con más premura de las convocatorias que se van subiendo. Entre otras cuestiones, porque insisto, cada convocatoria es un mundo. Ya también por no alargarme demasiado, dos cuestiones importantes. Bueno, me preguntaba también León, hay otra modalidad, me voy a compartir la pantalla ahora, que es la movilidad de artistas. ¿No puedes compartir? Sí. No, comparto. Era por no perder demasiado tiempo. No, tranquilo. Pues no, voy a compartir la pantalla y así voy a ir poniéndolos simplemente para señalar. ¿Te permite compartir? Sí, puedo. Vale. Estoy compartiendo mi email, creo, ¿no? Vale. Ahora sí, me veis la pantalla, ¿verdad, León? Sí, la vemos perfectamente. Vale. Pues esta era la página del Ministerio que comentaba, que como vemos, lo que he comentado, tiene especificadas, como vemos, en el caso de Media, por ejemplo, pues desde la distribución online, la difusión televisiva, agentes de venta, los festivales de cine, etcétera, etcétera. Y abajo, como hemos dicho, los contactos, para que podamos hacer las consultas pertinentes. Luego, lo que comentaba también, a ver si se me oculta esta parte de aquí arriba, perdón, para que pueda compartir más. ¿Por qué no se me oculta? Entendido, perdón.
pues no se me quita esta parte de la pantalla. Ahora, vale. Esta página que también la vamos a facilitar, este enlace, este sí que está en español de momento, está en español, italiano, francés, inglés y alemán, si no me equivoco. ¿Dónde estaba el cambio de idioma? Aquí. Recomiendo también que ustedes le echen un vistazo para que vean también cuáles van a ser, pues, cuáles son los proyectos que se han realizado en los últimos años en Europa Creativa, cuáles son las líneas también que se han financiado, cuáles son las propuestas o posibles ideas que se pueden tomar para el próximo periodo plurianual. Y esta era la otra que quería comentarles, Iportunus, que ya se han abierto 5 convocatorias, pero que se van a ir abriendo durante los próximos años, que se han abierto el 15 de enero y, como hemos dicho, es la movilidad de creadores y artistas culturales. Es el equivalente, lo que comentábamos, a Erasmus para creadores y artistas culturales. Perdón, que estoy compartiendo mi pantalla. Y esto también ustedes le pueden echar un vistazo. Es también bastante interesante. Lo que sí que es importantísimo para todos ustedes. La Unión Europea, hombre, suele dar un plazo prudencial para que presentemos todas nuestras convocatorias. Pero insisto, prudencial. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que estar preparados para que en el momento que surja una convocatoria, nosotros podamos solicitarla y centrarnos no tanto en las cuestiones administrativas, sino en las cuestiones creativas. Ahora también daré algún consejo también sobre las cuestiones administrativas. Entonces, es fundamental que todos ustedes estén registrados previamente en la página de la Comisión Europea para que la Comisión les dé un número de registro, solamente a efectos de poder presentarse a cualquier convocatoria que venga de la Comisión Europea. Es muy sencillo darse de alta y yo les insto a todos ustedes, quizá no hoy, sino a que mañana o pasado se den de alta, si ustedes ya no están dados de alta previamente, y que tengan lo que se denomina un PIC. Yo les voy a compartir aquí los enlaces. Sí, yo les voy a compartir aquí muy rápidamente para que vean que es muy sencillo. De hecho, esto lo pueden hacer en varios idiomas. A ver, un momentito, ¿dónde tengo yo el nuevo portal? Perdón, no lo tengo aquí. Yo le paso los enlaces, ya lo pasé en el grupo, pero como el grupo ha crecido, lo vuelvo a pasar de nuevo. Sí, es simplemente para que vean que es muy sencillito y que no tiene mayores complicaciones. Aquí arriba, perdón. Miren, yo voy a la página de registro de la Comisión Europea y a ver si me puedo ir al nuevo portal. Un momentito. No creo que me fallara el director, si lo he estado mirando antes de entrar. Vamos a ver. ¿Dónde estaba aquí? Para darse de alta. Creo que estaba aquí arriba, perdón. Programa 2021-2027. Y como ven, aquí están todos y nosotros iríamos siempre a Europa Creativa. Pero en cualquier caso, lo que es común para todos es estar dados de alta en el portal. Que ahora no sé por qué no me sale el portal para darme de alta, no sé por dónde lo... Sí, aquí me pone el enlace. Vaya ridículo que estoy haciendo, me está fallando. Ya pasaré yo el enlace, es que es un poco enrevesado, la verdad. Sí, pero mira que he entrado hace un momentito y me he dado de alta yo en una clave para poder enseñárselo. Bueno, la cuestión es que lo que nos va a pedir, es que lo tengo en mi otro ordenador, lo tengo en el de sobremesa. Ahora el contacto. Lo que pasaré es el enlace ya desarrollado, ¿vale, León? Pero que lo tengan a mano. Pero básicamente, lo que les va, me dejaré compartir, lo que les va a pedir a ustedes es sus datos personales, es decir, su nombre, que creen una contraseña. Y luego lo que ustedes preguntaban, les va a decir, ¿usted es necesario que esté dado de alta en el IVA a nivel nacional? Pues, si sí o si no, ya depende de su actividad. Luego, cuando ustedes se den de alta, les va a hacer un cuestionario muy sencillito. Ustedes entran como a título personal, como autónomo, como una SL, como una pyme, como una empresa. Ustedes van haciendo clic en ese pequeño cuestionario, insisto que es muy sencillito, y en 24 horas la Unión Europea les dará una clave. Ustedes están en un registro y ya con esa clave
podrán, durante el siguiente periodo de 6 años, acceder directamente a cualquier ayuda o subvención. De hecho, sus datos estarán ya precargados en la aplicación cuando ustedes entren. Es más, estos datos no son inamovibles. Evidentemente los podrán ir actualizando si es necesario. Igualmente, si ustedes no tienen ninguna actividad, esto no tiene ningún coste. Lo que ocurre es que muchas veces sí que no me he encontrado con personas o empresarios que querían acceder a una ayuda, a una subvención de la Unión Europea, ya tenían todo desarrollado y cuando van a subirla a la aplicación se dan cuenta a falta de 24 horas que es que no pueden porque no estaban dados de alta en el servicio, en el registro de la Unión Europea. Entonces, que a ustedes no les pase esto. Pero por finalizar, ¿a qué conclusión me gustaría llegar con ustedes? Ayudas hay, no voy a decir centenares, pero sí decenas de modalidades de ayudas. Muchas más de las que nos podemos imaginar. Yo le voy a pasar también a León sin falta para ver que lo pase también esta noche o si no mañana por la mañana. Me he dado cuenta también que precisamente, no sé si es el ministerio aquí en España o directamente la Comisión Europea, ha organizado para este miércoles a las 10:30 un webinar en el que va a contar casos de éxito de financiación del periodo anterior. Justamente. También para dar ideas para aquellas personas que puedan estar interesados en el nuevo periodo plurianual. Entonces, resumiendo, ¿están preparados? Perder la vergüenza a ir a pedir ayudas y subvenciones a Europa, saber que son competitivas, saber cuáles son los pilares que se van a promover, que nuestro objetivo tiene que ser hacer un producto de calidad, buscar socios europeos y crear redes, que es lo que se va a favorecer, y a partir de allí, y esto ya lo digo también como consumidor, ya no como profesor universitario, yo sinceramente que me gusta consumir producto europeo en general, tal vez sin caer en chauvinismos, pero yo creo que en España tenemos buenos creadores, tenemos buenas empresas, tenemos buenas ideas. Y yo creo que nos falta dar ese paso, por desgracia. No sé, ustedes conocen mejor el sector, yo no sé a qué se debe exactamente, pero también perdamos esa idea de que, con todos mis respetos, tenemos que ser o Pedro Almodóvar o Amenábar o Alex de la Iglesia para poder sacar buenos productos o para ser conocidos fuera. También es cierto que las ayudas europeas no nos van a hacer ricos, pero en ningún ámbito. Es más, en la investigación a los investigadores ni siquiera se nos paga, pero por lo menos nos permiten no perder dinero, que ya es algo. Luego ya, como hemos dicho, cada uno tiene que ser espabilado y buscarse los beneficios por su cuenta, pero nos va a cubrir lo necesario para darnos a conocer y poder vivir, en su caso, del sector cultural y del sector audiovisual. Que además, si a mí algo me ha enseñado León en la amistad de los últimos años, es que esa idea de que la cultura gratis es una gran falacia. La cultura tiene un precio y la cultura tenemos que pagarlo. Y esto es muy importante, no nos olvidemos. Es un derecho que hemos adquirido, es presupuesto europeo. En otras palabras, esto lo estamos pagando entre todos los europeos. O sea, es nuestro dinero, en otras palabras. Y lo que tenemos que, la Unión Europea por eso exige calidad, pero por eso mismo no tengamos tampoco ningún reparo en pedir ese retorno que nosotros ya pagamos de manera más o menos directa a la Unión Europea. Pues muchas gracias, Javier. Ha sido muy ilustrativo y yo espero que también lo haya sido para los asistentes. Yo desde aquí, bueno, ya que lié a la gente para el grupo de ocio y cultura tal, pues me comprometo a hacer de enlace un poco para ayudarle el que quiera acceder a esto. Además es una oportunidad de oro para empresarios de BNI, que estamos en 80 países y yo creo que BNI está en todos los países de la Unión Europea y tenemos ya de hecho aquí algún empresario italiano. Y bueno, es el momento de que nos pensemos si podemos hacer estos proyectos transnacionales que acceder a esas ayudas. Ahora vamos a dedicar unos minutos a preguntas. Hay algunas preguntas en el chat, pero habían levantado la mano 2 personas, Mónica Santana y Rodrigo Martín. Si queréis, empezáis vosotros de viva voz. Adelante, Mónica, por favor, haz tu pregunta brevemente y si Javier puede responderla y después Rodrigo. Vale, gracias. Mira, yo tengo una pregunta específica sobre las ayudas de Europa,
porque sí es verdad que sabemos que las nuevas ayudas Next Generation, ¿no?, van a ser bestiales, van a tener que tener un presupuesto bestial y consorcios y movidas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estas subvenciones que tú nos has hablado tienen un presupuesto mínimo y no se habla de millones de euros como el Next Generation? Esa es una. Y dos, si sabrías decirme algo sobre los PERTES, MDI relacionados con industrias culturales en España. Gracias. No se te oye, Javier. Ahí está silenciado. Perdón, que me silencié para si me ha salido el aviso de Facebook. No, simplemente, perdona, que o no me expresé bien o igual te enganchaste unos minutos más tarde. Sí que hay un presupuesto mínimo, lo voy a pasar, lo va a tener León, pero hay un presupuesto mínimo, incluso un posible presupuesto aumentado, O sea, que está garantizado. No tienen nada que ver estos fondos con el Next Generation, que son los fondos, para que nos entendamos, los fondos de rescate, los fondos extraordinarios que se han dado para el tema del COVID. No tiene nada. O sea, estos presupuestos están garantizados, el mínimo, y además para estos sectores que hemos hablado. Luego, lo que me has comentado exactamente del PERTE en España, pues sinceramente no te puedo comentar, porque no es un tema que yo controle directamente y no sé, o sea, yo he oído algo de cómo se está gestionando, pero si te digo una respuesta, quizá te diga algo que sea inexacto y te puedo perjudicar más que ayudarte. Vale, gracias. Si yo, de hecho, me conecté unos 15 minutitos más tarde y me perdí esa parte de... Pues lo verás, no te preocupes, que lo va a facilitar León. Gracias. Rodrigo, si quieres hacer tu pregunta directamente. Sí. Hay una cuestión que, por ejemplo, yo he visto a nivel más local, a nivel de comunidades autónomas, que se han generado diferentes catálogos de espacios para poder encontrar los creadores, localizaciones de una manera más fácil. No sé si eso está contemplado dentro de las subvenciones, si hay algún tipo de formato para poder crear ese tipo de guías, para poder crear guías de localizaciones, como una parte más dentro de todo lo que es el sector cultural. A ver, este tema es buena pregunta, Rodrigo. Aquí hay dos vertientes de cómo se destinan, o mejor dicho, cómo se gestionan los fondos. Por un lado está la gestión directa, que depende directamente de la Comisión Europea, es decir, que nosotros vamos a presentar nuestros proyectos a Bruselas, para que nos entendamos, y se van a aprobar desde Bruselas, con independencia luego de los órganos gestores intermedios. Y luego es cierto que también hay fondos que pueden ser adicionales, que se destinan a los estados, que a su vez cada estado decide cómo se gestiona. En el caso de España sabéis que la cultura está transferida a las comunidades autónomas. Entonces, ahí ya pueden decidir también cómo gestionan parte de los presupuestos destinados a cultura. Esto no quita que luego no tengan que rendir cuentas a Bruselas, que de hecho es lo que menos nos gusta muchas veces. Pero bueno, aquí entraríamos en el concepto de responsabilidad por incumplimiento del derecho comunitario y ya nos vamos a otros lares. Pero hay una obligación de que los fondos que se destinan de Bruselas para ser gestionados por los Estados miembros, que a su vez tienen que ser gestionados por las comunidades autónomas, en nuestro caso de España, luego se rindan cuentas a Bruselas. Es cierto que cuando no se hace un buen uso, el mal ya está hecho. También es cierto, no nos vamos a engañar. Y de que nada nos sirve que haya un correctivo posterior. Pero bueno, quiero decir que en teoría, si la Unión Europea, yo me imagino, es que, insisto, esto recién se acaba de aprobar el presupuesto, por lo tanto es que las acciones todavía ni siquiera se han empezado a publicar en la página web. Pero yo me imagino que si quieren fomentar redes, hombre, evidentemente habrá que fomentar espacios donde se puedan llevar a cabo esas redes. Y cuando digo espacios, pueden ser físicos o espacios virtuales, en función de las condiciones. Imagino que allí habrá unas líneas que se coordinarán. Bruselas, estados, regiones. Pero esta es mi idea, no lo puedo tampoco asegurar. Muy bien. Gracia Medina nos pregunta si se contemplan de forma específica ayudas a actividades culturales en el ámbito rural, algo que está cada vez más candente en nuestra sociedad, por aquello de la España vaciada, supongo. A ver, hemos leído el marco. Luego, como hemos dicho, este marco se tiene que concretar en acciones y en convocatorias concretas. La experiencia nos dice que
digamos, hay dos tipos de convocatorias. Unas que son generales, que no diferencian entre regiones, pero nos entendamos, y sí que pueden existir otras más específicas que potencien precisamente el desarrollo de actividades culturales, pero esto ocurre lo mismo en la industria, en el I+D, etcétera, de ciertas regiones. Habrá que ver allí en los próximos 6 años también cómo se van desarrollando estas convocatorias específicas. Yo me imagino que sí que habrá. De todas maneras, mi consejo, no hay que esperar tampoco, y esto es al hilo de esta pregunta, me parece estupenda. Muchas veces las convocatorias no son incompatibles entre sí, salvo que digan específicamente que lo sean. Y es en raras ocasiones. Normalmente podemos ir a más de una convocatoria. Es más, yo aconsejo siempre ir a más de una convocatoria, porque ya saben ustedes cómo funciona esto. Para conseguir una, igual hay que presentarse a 5 o 6. Es más, mi experiencia también me dice que muchas veces una misma idea, no voy a decir que pueda ser utilizada exactamente igual, pero sí que puede ser reciclada y puede ser adaptada a distintas convocatorias. Y mi consejo es que tengan 1 o 2 ideas y que vean cómo se puede adaptar esa misma idea a distintas convocatorias. Entonces, una vez más, vean lo que se ha concedido en el periodo anterior para poder adaptarlo al nuevo periodo plurianual. Carlos, de Espacio DB, pregunta qué condiciones fiscales tiene. Entiendo que lo que está preguntando es el marco de la fiscalidad, supongo, dentro de la legislación europea y todo esto. Va en función de cada convocatoria. O sea, aquí no hay un marco general. Aquí, claro, es que es en función si es una ayuda, si es una licitación. Lo que sí que está claro es que te piden, evidentemente, que tú estés al tanto, conforme a tu derecho nacional, de tus pagos fiscales. Eso es un requisito indispensable. Es más, o piden presentar datos o piden autorización para cruzar datos, Bruselas. También respecto a los temas fiscales, te dicen también que luego pues cada uno tiene que saber cuál es su régimen fiscal donde está desarrollando la actividad, en función de si es un autónomo, una empresa, si es una asociación, etc. Claro, ¿cómo repercute efectos fiscales estas ayudas? Pues hay algunas que quizás sí que tengan, depende si es una ayuda directa, por ejemplo, sí que quizá puedan tener la consideración de un incremento patrimonial. Hay otras que, sin embargo, quizá estén libres de gravámenes fiscales o puedan ser posteriormente deducibles. Pero una vez más, habrá que leerse las bases de cada una de las convocatorias. Ok, bueno, una pregunta que ha quedado respondida, preguntaba Rodrigo sobre las traducciones y tal, pero ya hemos visto que... Y va a haber convocatorias. Ya está en varios idiomas. Y luego, pues hay una pregunta compleja de Manuel Andreoli que quizás debía hacerla él sobre... Quizás porque no compete a este proyecto, si hay subvenciones para proyectos sobre sostenibilidad y, por ejemplo, está hablando de un festival de cortometrajes que están haciendo en Italia sobre el tema de la sostenibilidad y si eso tiene subvenciones, pero supongo que eso, bueno, tú nos dirás si va por este proyecto o si hay otros programas europeos ya más encaminados a la sostenibilidad. A ver, yo creo que encaja perfectamente. Es lo que he comentado en algún momento. Son ayudas al sector cultural y al sector audiovisual, pero no perdamos de vista que van entrelazadas con las políticas generales de la Unión Europea. O sea, al final, si evidentemente se está potenciando la sostenibilidad desde la Unión Europea, son pluses que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar los proyectos. Igual que se va a tener en cuenta, claro, no solamente son los temas económicos. O sea, evidentemente, y esto es también importante, ustedes quizá porque son empresarios o son personas serias y lo tengan ya en la cabeza, pero algo también que tenemos que tener muy presente, lo que decía de las ayudas, que esto no son a fondo perdido, es decir, aquí luego hay que justificar todos los gastos. Y si sobra dinero se devuelve a Bruselas, no pasa nada. Pero esto en los proyectos de I+D, en cualquier tipo de proyecto. También es cierto que hay bastante flexibilidad, o sea, a diferencia de las financiaciones españolas, que ya Europa funciona, y ahora respondo otra vez a la pregunta de la sostenibilidad.
Pero igual que España te dice normalmente, usted se puede gastar el dinero en esto, es decir, ya te da tasadas la partida de gastos, la Unión Europea es al revés. Te dice muy poco, o sea, te da tasadas en qué no te lo puedes gastar, que son cosas muy concretas y además bastante de sentido común. Y todo lo demás normalmente entra dentro de la financiación de los proyectos europeos, lo cual te da una cierta flexibilidad que a mí, en mi experiencia por lo menos a nivel universitario, no te dan, por ejemplo, los I+D que dependen del ministerio, ¿no? Y insisto, claro, mientras se cumplan estas líneas, yo tengo, perdón, que yo tengo un proyecto que está relacionado con la sostenibilidad, pues seguramente sume. Que yo tengo un proyecto que además fomenta pues la igualdad, que además intervienen no solamente, pues, cuando digo actores me refiero en el sentido amplio del término, ¿no? Nacionales, sino que hay un consorcio de distintas nacionalidades europeas. Todo eso va a sumar, seguramente. Entonces, hay que intentar que nuestra idea, igual que, por ejemplo, algo que se va a hablar muchísimo, porque ya nos lo están diciendo en muchos ámbitos, es que todos los proyectos contemplen planes de, como lo dicen ellos, no me sale el término, que no es compatibilidad, será posible, de contención. Es decir, que en el caso que no se pueda desarrollar nuestra idea por las circunstancias sanitarias, pues que digamos, si planes alternativos en los cuales nosotros podríamos desarrollar ese proyecto. Ok, que tengan plan B, vamos. Básicamente. Muy bien, pues yo espero que esto haya resuelto las dudas de Manuel, y si no, pues ya nos comentará de voz y tal. Y hay otra mano levantada que es de Antonio La Madrid, así que adelante, Antonio, por favor. Sí, hola, Javier. A ver, yo es que tengo la sensación, seguro que soy yo muy torpe, de que es una maraña y una complejidad tan grande que yo, por ejemplo, como representante de una asociación de eventos a nivel nacional, dices, bueno, tenemos proyectos, ¿cómo los canalizamos? ¿Hay algún tipo de hoja de ruta para poder saber a qué ayudas se pueden llegar? Porque hay muchas opciones que podemos abordar, muy diferentes, pero la sensación que da es una maraña y una complejidad administrativa, técnica, si se requiere, en el idioma de la Unión Europea, que parece que impide el poder acceder ahí. A ver, Antonio, creo también que es más la fama que lleva que la realidad. Vamos a ver, es cierto que al principio, como todo lo desconocido, nos puede asustar, no sé, en general. Yo recuerdo la primera vez que me tuve que también enfrentar a un proyecto europeo y me dijeron 300 páginas el manual de instrucciones, para que nos entendamos. Claro, dices, esto ni de broma. Luego, a ver, la complejidad técnica, hay que ser serio, o sea, hay que focalizarse en la propuesta, pero mi experiencia es que una vez que uno se adentra, no resulta tan complicada. Y cuando nos encontramos, insisto, con alguna cuestión que nos resulta complicada, para eso tenemos que solicitar ayuda a las instituciones o los organismos que se ponen a nuestro servicio. En cuanto a cómo encontrar la ayuda, pues una vez más se ha ido mejorando los canales. Cuando ustedes naveguen en el portal, a pesar de que está en inglés, verán que los filtros son muy sencillos. Cada vez hay más filtros, se pueden aplicar los filtros. Mi consejo también, hombre, evidentemente esto hay que invertir tiempo. O sea, esto también nos pasa a cualquier nivel, ¿eh? Es decir, no esperemos a que nos llegue un aviso de una convocatoria, de un proyecto que se ajuste expresamente a lo que nosotros queremos desarrollar. Tenemos que ser nosotros los que los busquemos. O sea, podemos estar alerta de cuándo van a salir, pero buscar la idoneidad es tarea nuestra, no nos lo va a hacer nadie. Bueno, igual alguien pagándole, quiero decir. Pero fíjense, yo ni siquiera creo que en muchos casos merezca la pena hacerlo. Porque al final, el que mejor conoce lo que quiere hacer y cómo hacerlo es el propio creador. Entonces, mi consejo, dedicar un tiempo a navegar, a ver qué es lo que nos están poniendo en la página del ministerio, que además tiene su correlación, como hemos dicho, con la europea y en la europea.
Y además es que también rápidamente van a identificar qué les interesa y qué no les interesa. Porque, aunque es cierto que luego hay unas instrucciones de cómo cumplimentar cada una de las convocatorias, la Unión Europea al principio nos va a poner muy sencillo la información básica para saber si esto nos interesa o no nos interesa. Para empezar, perfil al que va dirigido. Es lo primero que tenemos que mirar. ¿Puedo optar a esta ayuda o no puedo optar? Porque igual me interesa la idea, pero resulta que no es para mi perfil. Bueno, pues yo automáticamente la he deshecho. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Pero una vez más, Antonio, es que son, insisto, lo van a ver, es que hay tantas acciones con diferentes perfiles, pero que haya tantas no lo veamos como una complejidad, no lo veamos como un impedimento. Todo lo contrario, el hecho que haya tantas permite precisamente que podamos afinar más la búsqueda. Creo que ese es el objetivo, ¿no? Y también otro consejo al hilo de la pregunta de Antonio. Es bastante usual que la primera vez que pedimos una convocatoria no nos la concedan. Algo que tiene bueno también la Comisión Europea, normalmente, puede haber algún caso en que no lo haga, es que no solamente nos da una respuesta de sí o no, sino que además nos da el resultado del análisis. Con lo cual, en el caso de que no nos sea concedida una ayuda, normalmente nos va a dar un resguardo de cuáles ha sido la evaluación que se ha hecho y así también podemos saber en qué debemos de mejorar para la siguiente convocatoria. Eso es muy interesante, desde luego. Bueno, ha levantado la mano Mónica Santana. Adelante, Mónica, por favor. Bueno, yo quería preguntarle a Javier si ha trabajado alguna vez con la Sociedad de Garantía Recíproca en el caso de proyectos que tuvieran que activarse antes de que llegara una subvención y si estas subvenciones europeas son algunas de carácter retroactivo, o sea, si se pueden llegar a subvencionar proyectos que ya estén en marcha. Yo no he trabajado con esa metodología, pero también por el ambiente en el que me muevo, porque son otro tipo de convocatorias. Cuando te refieres a si están en marcha, ¿te refieres a proyectos que ya están funcionando? Sí, de proyectos que no se puede esperar por X motivo, pues a que salga una subvención que no sabemos ni siquiera cuál vaya a ser. Pues una vez más depende de la convocatoria. Hay bastantes, a ver, hay algunas que te piden que sean ideas originales, pero también es que habrá que ver si se trata de una obra cultural, de la creación de un producto totalmente nuevo. O sea, esto lo va a decir la propia convocatoria. Ahora, que nosotros tenemos ya una idea funcionando y además puedo adaptarla para optar a la financiación, sí, sin ninguna duda. O sea, de hecho es algo bastante común. Lo que ocurre es que sí que es cierto que no nos van a dejar subvencionar gastos que ya han sido ejecutados previamente. Eso sí que es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, si la ayuda empieza a correr a partir, imaginemos, de noviembre de 2021, si nosotros hemos llevado a cabo gastos, o sea, primero que tendremos que ajustar la idea para el periodo en el cual se nos va a conceder la ayuda. Si pongamos que es un año y es de noviembre de 2021 a noviembre de 2022, tendremos que presentarle una idea a la Comisión Europea que se ejecute en ese periodo. ¿Vale? Eso no quiere decir que esa acción pueda estar englobada dentro de una todavía mayor. Que eso es lo que tenemos que aprender a jugar también. Por eso decía de adaptar nuestras ideas, ¿no? Dicho lo cual, yo puedo estar llevando a cabo, pues eso, digamos, tengo una idea, estoy llevando a cabo una producción y en un momento determinado entre esa producción tengo una subproducción, para que nos entendamos. Eso quizá digas, hombre, pues podría llegar a esta financiación europea. Y además es que esto lo voy a ejecutar durante estos meses, porque puedo pasar las facturas durante esos meses. ¿Vale? Entonces ahí no habría ningún problema, pero no nos va a dejar de luego facturar nada que sea previo, en absoluto. Igual que no nos va a dejar facturar nada que tenga la fecha un día posterior a la finalización del proyecto. O sea, para eso sí que es, y lo digo por experiencia, son sumamente escrupulosos en la Comisión Europea. Vale, gracias. Muy bien, pues yo creo que hemos acabado con las preguntas. Además, hemos clavado Bueno, aquí acaba de entrar una pregunta. Dice, ¿hay que tener el dinero antes de que te den la ayuda? Entiendo que quiere decir que si tienes que avanzar la financiación para que después te reembolsen los gastos. No, en la Unión Europea, a ver,
vale, ya he entendido la pregunta. A ver, no funciona con reembolsos normalmente. Lo que hace, también depende de las convocatorias, ¿eh? Hay algunas que lo que hace es reembolsarlas al 100% desde el comienzo de la ejecución del proyecto. Normalmente lo que suele es anticipar un porcentaje importante. Quizá un 80%, un 75% del coste que nosotros presentemos, de la propuesta que nosotros presentemos, y luego pues, otro porcentaje hasta cubrir la totalidad al finalizar el proyecto. Mi experiencia es que tarda poco en pagar la Comisión Europea, eso sí que es cierto, que la mayoría de los porcentajes son ingresados previamente, precisamente para que nos permita llevar a cabo el proyecto. Y luego, hombre, evidentemente, lo que sí que es muy importante también respecto al presupuesto y a los temas económicos, a ver, los presupuestos no son sagrados, no son definitivos, pero se pueden retocar durante la ejecución del proyecto, pero siempre dentro de las mismas partidas. Para que nos entendamos. Sí. También es verdad que son presupuestos normalmente muy abiertos. O sea, cuando tenemos que presentar un presupuesto dentro de un proyecto, rara vez esperemos un Excel complejísimo que nos pida hasta el número de botellas de agua que vamos a servir, para que nos entendamos. Normalmente va a decir grandes partidas, y también mi consejo es, muchas veces, sin ser exagerados, más vale tirar o alto, o sea, más vale devolver dinero que quedarnos cortos, muchas veces, siendo comedidos, evidentemente. Y la experiencia es que incluso en las ocasiones en las que no se desembolsa el 100% al comienzo, se desembolsa lo suficiente para poder iniciar sin problema la ejecución de nuestro proyecto. Muy bien. Carlos Martínez pregunta al hilo de esto si, claro, ese desembolso de la comisión a nuestro favor consta como un ingreso de cara a Hacienda. Pues yo creo que depende de la modalidad. Aquí no meto la mano en el fuego. Yo creo que depende también de las partidas. Es que no es lo mismo una creación cultural que la creación de un festival. Claro, a ver, para que nos entendamos, si son gastos generados por pago de servicios de un trabajo, entiendo que sí. Claro. Evidentemente. Ahora, si yo ingreso y es para la ejecución, pues eso, gastos, yo que sé, por ejemplo, pues de catering, para que nos hagamos una idea, pues evidentemente eso no es un ingreso personal, sino es un gasto de ejecución del proyecto, ¿no? Ajá. Por tanto, no me repercute directamente a mis obligaciones fiscales. Entiendo. Y Luis Matarranz pregunta si existen, supongo que en los proyectos, limitaciones de presupuesto tanto superior como inferior. Sí, de hecho, cada convocatoria lo marca. Te va a decir, mínimo normalmente no, máximo siempre. Te va a decir cuál es el máximo a lo que puedes optar. Es más, normalmente hay ajustes automáticos en función de los estados donde se va a ejecutar el proyecto. Que esto, mira, al hilo de esta pregunta viene muy bien esta cuestión. Lo que la Comisión Europea sí va a tener en cuenta es si el proyecto se va a ejecutar en Alemania, en Polonia o en España. Y por lo tanto hay una especie de cálculos automáticos, por ejemplo, desplazamientos, para que nos hagamos una idea. Pues te hace un cálculo dependiendo, o por ejemplo, temas de logística o temas de dietas, por ejemplo, ¿no? Para pago de hoteles, etcétera. Por lo mismo, va a haber unas cantidades por día distintas a si se ejecuta esa cantidad en Francia, a si se ejecuta en Estonia, y la va a adaptar. Y esos son normalmente ya precios cerrados. Pero estos cálculos muchas veces, insisto, son Exceles automáticos que además ni siquiera nos tenemos que preocupar, que es que vas a poner Madrid o vas a poner España y directamente te va a salir la cantidad al lado. Perfecto. Bueno, pues eso, estamos sobre la hora, 1 hora 5 minutos. A ver, bueno, vuelve a entrar una pregunta. Dice, al no ser subvenciones a fondo perdido, ¿cómo se deben justificar? Y ya vamos cerrando el turno de preguntas por aquello de cumplir la hora, pero si nos puede responder al menos esta pregunta, Javier, dice, al no ser subvenciones a fondo perdido, ¿cómo debemos justificarlas? A efectos de la Comisión Europea, presentando las correspondientes facturas, gastos, etcétera. O sea, eso sí que, quiero decir, no hay nada más. De hecho, por un lado, nosotros hemos presentado nuestra propuesta, como he dicho, normalmente los presupuestos
te dicen en qué te lo puedes gastar y son flexibles dentro de esas partidas. Y lo bueno que tienen también, como todo, en caso de duda, preguntar directamente a Bruselas. Y aquí se puede preguntar, no en inglés ni en francés, se puede preguntar en español. Y mi experiencia es, antes de ejecutar un gasto, tengo dudas, oiga, perdone, atento email, dentro de mi proyecto con referencia, etcétera, etcétera, había pensado, dentro de la partida que tengo para dar, quería gastar en esto. Hay un inconveniente y la comisión en 48 horas te va a decir, pues mire, sí, o deme más datos, etcétera. Y luego, factura de todo, dependiendo de la duración también de la ayuda, pues te dirá, pues si eso es un proyecto que se tiene que ejecutar en 3 meses, te dirá, usted presénteme el cierre final. Si es un proyecto que se va a ejecutar, por ejemplo, durante 2 años, pues te dirá, bueno, pues igual hay un seguimiento intermedio y un seguimiento final, de cierre final. Entonces, allí ser ordenados, guardarlo todo, pero vamos, mi experiencia es que tampoco es que sea técnicamente algo complejísimo. También es cierto, y aquí voy a ser muy sincero, en mi caso yo no me ocupo directamente porque tenemos una sección en la universidad que se dedica exclusivamente, ¿no?, a gestionar las facturas, pero vamos, yo que soy el que las tiene que pedir, para que nos entendamos, que organizamos una actividad en la universidad con fondos europeos, es que ni siquiera, bueno, que es relativamente sencillo tener un orden y no hay más misterio. Vale, pues si te parece, ya lo dejamos aquí. Hay una última, no sé, León, si quieres leerla. Sí, perdón. Y ya cerramos. La gestión de todo el proceso de solicitud y justificación la tiene que hacer cada uno por su cuenta o hay expertos que hagan acompañamiento técnico. Pues, a ver, se pueden contar con, como toda la vida, para todos ofrecen servicios. Sí. Hay empresas que ofrecen este tipo de servicios. Yo depende también de las ganas que tenga cada uno, no les voy a engañar, y de los recursos económicos con los que cuente cada uno. Yo les puedo decir mi experiencia. Yo en la universidad, nosotros somos profesores, o yo soy profesor, y a mí me toca gestionar proyectos europeos. Es verdad, con lo que digo, que el tema económico yo no lo manejo directamente, en el sentido de que ingresan el dinero a la universidad y yo ese dinero, quiero decir, no sé si en qué cuenta está. Yo solamente recopilo facturas y luego se las paso al departamento correspondiente para, digamos, el expediente, ¿no? Y presenta la justificación final a Bruselas. Pero yo creo que a ver, las ayudas están pensadas, una vez más, no para las grandes empresas solamente. Es que está pensada para que las pidamos nosotros. Cuando digo nosotros, quiero decir una pyme, un autónomo. Entonces, la Comisión Europea simplifica mucho el proceso. Yo creo que también tenemos que perder el miedo y ustedes lo saben bien. Aquí todos ustedes son emprendedores, son empresarios, son autónomos. Ustedes saben lo que es emprender y saben lo que es iniciar un procedimiento ante la administración. Hacerlo ante Bruselas no es más complejo que hacerlo ante la administración regional, local o ante el ministerio de turno, se lo aseguro. Entonces, si ustedes han sido capaces de hacer una gestión de emprendimiento a nivel nacional, están más que de sobra preparados para llevarlo también a nivel europeo. Hombre, si el día de mañana ustedes tienen una productora, pues eso, que vaya a competir con Hollywood, que es quizá uno de los objetivos también, pues ahí tendrán que tener un equipo especializado, no les digo que no, pero estamos hablando de ayudas, pues eso, lo que ustedes comentaban, que yo quiero hacer un festival en una zona rural, que es que yo quiero llevar a cabo esta producción cultural, teatral o escénica en tal sitio, que yo quiero realizar una coproducción con una pequeña productora, lo que sé, checa, y otra que está en Jaén. Se trata de eso. Se trata de eso. Y eso van a poder hacerlo perfectamente. Pues ya dando por finalizado esto, simplemente decir que, bueno, yo me comprometo, ya que he liado a todo el mundo a este jaleo, pues hacer un poco de enlace, darte las gracias, Javier, por habernos dedicado, que si hay algo que no dispones es tiempo, darte las gracias por habernos dedicado estos minutos y, bueno, pues esperamos los enlaces que me mandes y yo lo colocaré. Y yo, por mi parte, pues te doy... A ver si me deja el trasto, te doy un aplauso porque la verdad nos has ilustrado durante una hora y la verdad es que en el mundo empresarial se agradece a la gente que dedica generosamente una hora y además a proyectos europeos que son muy interesantes. Así que
sin más, pues muchas gracias a todos los que aquí habéis estado. Gracias a ti de nuevo, Javier, y yo por lo menos me aceptarás al menos una comida para compensarte esta hora que nos has dedicado. Bueno, tú sabes que te la acepto siempre con independencia de charlas, etcétera. Además, no te preocupes que ya me la cobraré, ya te traeré a la universidad alguna charla también de lo tuyo. Perfecto, pues iré encantado. Muchas gracias a todos y cualquier tema, pues seguimos en el grupo de Ocio y Cultura y a vuestra disposición a ver si podemos armar, sobre todo teniendo gente de fuera de España, podemos armar proyectos interesantes que esto de BNI nos permite, nos da una puerta que no todo el mundo tiene. Gracias a ustedes y una aclaración, que sepan que no me paga la Unión Europea por hacerle publicidad, o sea, en absoluto, pero una vez más tenemos canales en España, hagan uso de esos canales. Por desgracia no hacen publicidad, el Ministerio toda la publicidad que debería, pero ustedes que se dedican a esto se la tienen que exigir, sin ninguna duda. Perfecto, pues gracias a todos por su asistencia y nos vemos en el grupo y espero que podamos desarrollar proyectos a partir de esto. Vamos cerrando y muchas gracias. León, hasta la próxima. En 10 minutos tienes el expediente. Gracias, Javier. Hasta ahora mismo. Chao a todos. Hasta luego. Gracias. Bye. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos. Mil gracias. Gracias a todos. Gracias a ti, Javier. Gracias, Javier. Un placer. Gracias. A su disposición. Gracias. Muchas gracias, León, por la iniciativa. Un abrazo.